Mire, conversábamos antes de la pausa sobre la necesidad de analizar una serie de asuntos que han ocurrido en torno al Plan Nacional de Vacunación. Se ha anunciado a partir de mañana las personas de 50 años podrán vacunarse en los centros que ha instalado, que ha dispuesto el gobierno dominicano para ese proceso, para esa jornada de vacunación. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido una baja en la motivación de las personas para ir a vacunarse. Un segmento se ha ocupado de participar, de agotar ese proceso, por lo menos con la primera dosis, mientras otro ha bajado entonces la intensidad. No es cierto que de 50 hacia arriba se ha vacunado toda la población. No es cierto. No es cierto que se han vacunado todos los militares, no es cierto que se han vacunado todos los profesores, los periodistas que se incluyeron al final. Usted, debo reconocerle, porque usted lo habló aquí hace un tiempo sobre esa necesidad, porque el periodista va y te interactúa, sobre todo el reportero, y el que te entrevista también, el que bueno, participa. pero al final el que está en planta también, porque de repente el reportero está en la calle y tiene que llegar a planta, a juntarse con usted, correcto, a conversar pero con el usted. que más expone. Claro, no lo entiendo. Entonces se dispuso la vacunación del personal de la prensa y qué bueno que así fue. Usted lo dijo aquí en algún momento, hay otros que podemos analizar. Se dispuso también, paralelo a la prensa que interactúa, que va con los militares, que va con el sector salud, que va con los profesores, etcétera, etcétera. Se dispuso la vacunación del sector hotelero y del turismo. El personal que atiende, que recibe, creo que debió estar en la primera línea. Aunque se analizó todo esto y se entendió que la población más vulnerable debió ser la primera atendida, incluso por la razón de la edad, entre otros componentes interesantes del análisis y de las conclusiones y motivaciones para determinarlo así. Sin embargo, ese punto de atender y de vacunar al personal de los hoteles, de la hotelería, del servicio que interactúa con el turista, fue muy atinada la decisión entonces de las autoridades. ¿Qué hay que hacer? Mi humilde opinión, pienso que hay que, en primer lugar, motivar a la población a que participe, a que acuda a los centros de vacunación, a las personas, a los allegados, a los vinculados con los adultos mayores, a concluir ese proceso. Hay informaciones, noticias del orden internacional que han servido para bajar ese interés. Desde los efectos que causa la vacuna o cierto tipo de vacuna, contrario a la mayoría, como han dicho los especialistas, que es un manejo efectivo que retiene el virus. Y aquí hay un componente, otro componente importante. Es una lucha de la vacuna o de las vacunas versus las cepas o la evolución del virus. Es esa la balanza y hacia dónde deben entonces prepararse los países. La República Dominicana ha contado, como usted ha dicho, gracias al gobierno de la República Popular China, con un proceso, ha avanzado el plan.
O sea, aquí, incluso con la última entrega, con lo último que recibimos, el último paquete de dosis, nosotros, el país ha llegado a un nivel de lo que yo he estado pidiendo. Motivación a las personas para que participen del Plan Nacional de Vacunación. O sea, no es que llegaron las vacunas y que se agotó el proceso o que se agotaron la cantidad de dosis disponibles. No, ha hecho falta la motivación a propósito del último lote de 500,000 dosis. Que de repente, recuerden que nosotros pensábamos inicialmente que se iba a retener para la segunda dosis, sin embargo no es así. Incluso fue necesario colocar una dosis distinta a la procedencia del laboratorio inicial, en la primera dosis, a personas, y se identificó que sí podía hacer. Obviamente, el capitalismo se encargó, y la propia OMS, Organización Mundial de la Salud, de colocar esa necesidad en los estados. Pero yo lo decía aquí y en la plataforma que nosotros participamos en las tardes del Poder de la Tarde aquí en Teleradio América, decíamos, es que, ¿qué va a pasar entonces? O deja pasar el tiempo, vale redundar, o usted se pone la que tenga que ponerse o la que esté disponible. Al final, el proceso científico y biológico que se identificó ahí ataca a lo mismo. El virus es uno, con las diferencias de las cepas que existen. Entonces, ojalá que el país pueda avanzar en esa dirección, que las autoridades puedan concienciar a la población sobre la necesidad de la inoculación, de inocularse contra la COVID, contra esta enfermedad de la COVID-19 y el virus, el coronavirus, y desarrollar el plan y seguir el proceso de gestión para recibir la cantidad de vacuna en el plazo, en los tiempos que sabemos requiere el país, se necesitan para agotar el proceso de vacunación, según ha dispuesto el gobierno y las autoridades de salud pública. Así es, tenemos que hacer la pausa, Guillermo. Sí. Vamos a hacer la pausa. El presidente Luis Abinader tiene importantes informaciones. Este lunes han declarado a mayo como el mes del trabajo. Sí. Va a anunciar una serie de Buen iniciativas. mensaje con su dirigencia. Una serie de iniciativas para mañana lunes, como forma de recuperar. Usted sabe que tenemos a partir de la pandemia muchas dificultades de personas que han perdido sus empleos en esta situación. Entonces, la idea del gobierno es crear unos 600,000 empleos formales de aquí y hasta el 2024. Entonces, vamos a ver las declaraciones que tendrá el señor presidente mañana lunes. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más.